Hola, Buena, Roxy. hola chicos, ¿cómo están? ¿Quién me esto? Bien, mejor Me- ya. Qué bueno. Aunque lo Eh, veo un poco con frío. bueno, ese sí es el único problema. Sí, hace mucho frío acá en este pueblo, ¿Dónde está? Limache. Ah, está. Muy al interior, ¿qué quiere que le diga? Sí, pues acá es súper helado, po. Tenemos climas en ambos extremos. En verano es muy caluroso, en invierno es muy helado. Muy helado. Es asqueroso esos días. Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Bien y usted? Bien, mejor ya, gracias. Hola, Qué profe, bueno. Hola, ¿cómo mucho está? mejor, ¿Cómo se siente? mucho mejor, pero Ay, qué solamente con bueno. frío. Acá Sí. se nota, miren la facha de homeless que tengo. La facha de invierno. Exactamente. ¿Por qué no me cambió? Sofía. ¿Por qué no cambia? No, por ahí no. Ya. Les voy a mandar, bueno, todavía estamos. No he hecho las salas todavía. Después las digo. Ujú. Sofía. Matemática. Historia. Musto, historia de Luis Flores. No. Historia. Matemática. 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 Mientras llegan, me voy a ir a hacer un café porque tengo mucho frío y no tomé desayuno porque me quedé dormido. Está bien. Eh, Así que vengo al tiro. Dejó a la Marty Sepúlveda en historia y la Fer No, está como en una sala de espera. Me pidió que le pero avisara. si no tengo a nadie ya acá. Dice que la Fer dice que está con el Gabo y la Marty en una sala de espera. Yo Y no tengo la pues, historia acá. Tienen que ellos aceptar entrar a la historia. Dice not joined. Tienen que incluirse. Ellos. Ya les mandé ya los moví a esa sala. Pero ellos tienen que aceptar que entraron en la sala. Igual que la Martina Sepúlveda. La Martina Sepúlveda la tengo en matemática. Mira, le voy a dar una foto de WhatsApp. O que se salgan y vuelvan a entrar Yo creo que por ahí es para que les mejor. aparezca de nuevo. dicen que no hay nada. Eh, Le voy a mandar una foto para que No puede usted. como, pero no puede como desmandarlo y mandarlo otra vez. Mira, ahí le mando una foto al WhatsApp para que la vean. Mandarlos y desmandarlos. Sí, no se puede. No se puede hacer eso, ¿qué es? A ver, déjame revisar. Participante, a ver. Esto solo no puedo, no me sale. Bueno, les voy a decir Que entonces ellos se que se salgan salgan y y vuelvan a entren entrar. mejor, sí, porque eh, aparecen, aparecen que están dentro de la sala, pero que ellos no se han incorporado. Mm, ya le dije. Ya, Uh, ya, partimos. Yo estaré atento cuando entren. profe.
¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? En la guía 5, o en la Sí. última guía, iba tan de pana hasta que llegaron los ítems de desarrollo y moría automáticamente. Ya. Es que no se lo he explicado, po. Obviamente necesitan ahí un poco de soporte No, técnico. pero yo me bugueé desde la primera parte, desde los ángulos. Sí, yo al principio lo intenté sacar sin calculadora y por lógica, pero después me di cuenta que eran negativos la cuestión y daban a veces números nada que ver y fue como, chao. Martínez se vuelve de historia, ¿cierto? O no, de matemática. No, de matemática. Ya. Ya, ahora sí, comenzamos. Ya, profe, partimos del 17. O sea, ahí quedan. Sí. Ah, pero estoy compartiendo la otra guía, po. Nada que ver. Está bien. ¿Qué son ángulos notables? Los ángulos notables son los clásicos, el 30, 45, 60, 90. No. Ya, ahora sí. Esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Ya, reducción al primer cuadrante, esto ya lo vimos. O sea, asumo que ya lo saben. Que simplemente era ocupar la formulita y reemplazarlo acá. Sí, lo pues. sé, ¿Ya? realmente. Lo mismo, bueno, y en general, dependiendo de la ubicación donde esté el ángulo, ¿saben qué? Mejor vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer los ejercicios que aparecen aquí y vamos a ver en qué cuadrante está y qué ley tenemos que ocupar. Ya, así de simple. Vamos a resolver los ejercicios que desde el 17, Ya. de la parte 17. Porque en el fondo es simplemente mirar las fórmulas nomás. ¿Ya? O sea, el ángulo puede estar en cualquier cuadrante y en cada cuadrante hay una formulita para devolverse al primer cuadrante. Eso es todo. Esa es la lógica que tienen estos ejercicios hasta ahora. ¿Ya? Lo demás ya son Ya. algunos que otros más problemas si necesitamos ahondar en más detalle, como por ejemplo el problema 20 que aparece ahí, o el problema 21, vamos a revisarlo ya en más detalle. Pero en la primera parte de lo que es el problema 17, no es nada más ni nada menos que reducir o devolverse al cuadrante 1. Y si se fijan, 240 está en el tercer cuadrante, 225 está en el tercer cuadrante, 300 está en el cuarto cuadrante, 390 está en el primer cuadrante, solamente que está desviado, se dio una vuelta más 30 grados, porque es 360, que es una vuelta más 30 grados. 135 en el segundo cuadrante, 660, hay que ver en qué cuadrante quedó. Pero eso es, ya son ángulos en distintos cuadrantes y la idea de la primera parte es ocupar estas formulitas, estos métodos que aparecen aquí. Uno, conociendo el signo de los cuadrantes para cada identidad trigonométrica. Recuerden que todas las identidades trigonométricas, o las razones trigonométricas, mejor dicho, tienen distintos signos de acuerdo al ángulo que le estén dando. ¿Ya? El seno de 120 es distinto, tiene distintos signos que en el caso que si colocamos el coseno de 120. El coseno va a ser positivo, el seno va a ser negativo. Ahí llegó Rocío Sepúlveda. Rocío Sepúlveda sí es de historia. Sí. Pero, profe, me estoy perdiendo. ¿En qué se está perdiendo? Que, vamos a partir haciendo los ejercicios Sí, pues, para ir cachando qué vamos a usar. exactamente. Pero tengo una pregunta. Pregunta. ¿Existen dos formas de reducir? Porque eso es lo que no me quedó claro la última clase antes de la anterior. Porque Ya. vimos cómo transformar, o sea, las equivalencias, como que seno de 135 era lo mismo que seno de 90, más 45, y eso era lo mismo que coseno de 45. Ya, lo que pasa es que ahí sí, hay dos formas, ya, pero una forma es que el ángulo haya una diferencia de 90 grados y la otra forma es simplemente utilizando que estén La separados reducción al primer la cuadrante. reducción al primer cuadrante, que en general está desviado en 180 grados,
ya, pero por eso, lo vamos a ir manejando en el trajín, ¿ya? Por eso son las fórmulas. Y aquí, por Ya. ejemplo, razones trigonométricas de ángulos que difieren en pi medios o 90 grados. Algunas que difieren en pi, o sea, en 180 grados. Entonces el ángulo original está aquí, pero en el primer cuadrante va a quedar acá. Y es el mismo ángulo, es el mismo triángulo. Si difieren en 2pi, dan la vuelta completa y quedan acá, como el caso que mencioné recién en el ejemplo, que era 390 grados, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Y cuál más había? ¿Cuál otro más había? Y en este caso el ángulo suplementario. El ángulo suplementario son ángulos que suman 180 grados. ¿Ya? Pero por eso, si conozco un ángulo que está ubicado en el segundo cuadrante, lo puedo también reemplazar al primer cuadrante. En resumen, independiente del lugar donde esté el ángulo, siempre se puede resolver reduciéndolo al primer cuadrante. Siempre. Ya sea si está desviado a 90 grados, ya sea si es suplementario, ya sea si está desfasado en pi o si está desfasado en 2pi. ¿Ya? Cualquiera de esas siempre se va a poder reducir reducir al primer cuadrante o colocarlo en el primer cuadrante. Así que vamos con el primer caso, el primer ejercicio. Usando la pared, veamos el seno de 240. Estoy comiéndome un waffle, por si acaso ya me lo estoy terminando de comer. Oh, qué rico. Tengo hambre. Hoy Yo no había día tomado hice desayuno con el hotcakes. tercer medio. Me levanté como en la hora, que hacía mucho frío. Sí, hacía frío. Pero ya ahora, según yo, salió el sol. ¿Y entonces mañana llueve o no llueve? Se supone que llueve hoy en la No noche. sé. Ah, Finalmente, ya lluvia. sabía. Finalmente. Ese es mi perro. Y esa es mi No. mamá. Le dijo, cállate. ¿Qué Ande tiene? echarte. ¿Cómo se llama Claro. su perro? Darío Alejandro. Ah, Ya dio Aleja. el mío nombre. No, ¿Es no. de- No. ¿Y es de raza o es quiltro? Es un Mañana cocker. conferencia online de aprendizaje socioemocional. Ya, 240, ese es el problema 1. Sí. Ya, primera Escuchamos todo su teclado. ¿Cómo? Escuchamos todo su teclado. Ya lo quité. Oh, lo borré, que soy tonto. ¿Qué hice? Ahí está. Ya, primero que todo hay que averiguar en qué cuadrante está ese ángulo. ¿Dónde está ubicado? Eso es lo primero que hay que En saber. en el tercer cuadrante. Ya, dibujémoslo como habría que hacerlo normalmente. Y lo Ya. dibujamos. Acá, X, Y. Entonces recuerden que los ángulos van desde sentido antihorario. Entonces, Sí. el primer cuadrante tengo hasta el 90, hasta el 180, y el tercer cuadrante va hasta el 270. Perdón, entonces aquí tenemos... Salud. Gracias. Aquí tenemos 180. Ah, pero escribí. 180 grados y acá 270. Por lo tanto, el 240 va a ser un poquito antes. Así que el ángulo va a ser todo esto, hasta allá. Todo eso es 240 grados. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, ya encontramos que esto está en el tercer cuadrante. Ya, si van a la guía, y miran la parte... El seno Es negativo. Es negativo. Sí. El seno es negativo, correcto. Ah, se me perdió dónde está. Entonces, razones trigonométricas, en la hoja número 4. Sí, hoja número 4. Razones trigonométricas que difieren, no, razones trigonométricas de ángulos que difieren en pi. ¿Ya? ¿Ven ahí está la de pi medios? O sea, yo no se lo estoy transmitiendo, es la idea que ustedes lo vean en la guía, porque como tengo la pantalla. Ujú. Entonces, para ángulos que difieren en pi, la operación es
seno, lo voy a escribir, seno de alfa más pi es igual a menos seno de alfa. Esa es la operación, esa es la formulita. Porque está en el tercer cuadrante y difiere en pi, o sea, 180. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser... un momento. Recuerden que pi es igual a 180, así que lo vamos a escribir en función de 180 mejor. Seno de alfa más 180 grados es igual a menos seno de alfa. Ah, Ya, ahí sí. Pi es igual a 180. Entonces, lo que está dentro del paréntesis, eso que está ahí es el ángulo. Ese es el ángulo en cuestión que me están entregando en el ejercicio, que en este caso es 240 grados. Sí. Entonces queda simplemente resolver una ecuación sencillita de primer grado, que sería 240 grados es igual a alfa más 180 grados. sencillita. Es fácil eso, ¿no? Al despejar alfa, voy a encontrar que 240 grados menos 180 grados es igual a alfa, por lo tanto, alfa vale 60 grados. Así que, por lo tanto, esos tres puntitos en matemáticas significan por lo tanto. Por lo tanto, seno de 240 grados es igual a menos seno de 60. ¿Fácil o difícil? Ah, Ah, sí. ¿Qué ¿Era fácil? Era lo que estábamos. Es que Sí, es fácil pero cuando lo no hace sabía. usted. Era sí, fácil. cuando usted lo hace es como obvio, pero yo lo veo y es como, ¿qué hago? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Sí, eso, Entonces, el así- ángulo- así son Pero, las cosas. profe, es que en verdad esto es súper fácil porque yo decía ya, el ángulo menos 180, pero estaba confundida con lo que habíamos visto en la clase anterior. Sí, yo no Entonces sabía. no sabía qué tenía que usar. Sí, tenía yo igual Ah. estaba igual, no sabía Coseno, que... o si restarle 180 nomás. Es que También lo estaba primero, confundida. lo primero era dibujarlo, pues, para que lo vieran, porque eso ustedes tienen que reconocer, esa es la primera parte del ejercicio, reconocer dónde está el ángulo, porque si no lo saben, ¿qué fórmula van a ocupar? O sea, partiendo Porque- por eso, ¿qué Sí, método pero van a es que ocupar? yo no... Pero yo tampoco sé reconocer qué fórmula tengo que usar mirando el ángulo. Sí, o sea, sabía que estaba en el tercer cuadrante, pero no sabía qué fórmula ocupar. O sea, ¿qué Ah, criterio uso? Bueno, si miran los dibujitos, ya, cada uno de los dibujitos de la guía, espera un poco, les voy a compartir la guía para que la vean. Si miran la guía, fíjense que tenemos criterios para todos los casos, para todos los cuadrantes. Por ejemplo, tenemos criterio para el primer cuadrante, para el ángulo suplementario, en el primer cuadrante. Pero también, en el primer cuadrante, existe otro criterio, en el caso de que si los ángulos difieren en 90 grados. ¿Ya? Porque pueden ser los ¿Pero ángulos qué es que difieren? suplementarios. Que se pasan para la... Quieran, ¿Ah? pero Que difieren en ¿Qué 90, es por que ejemplo, difieren? que difieren, que tienen una diferencia de 90 grados. Por ejemplo, el 135 que habíamos visto la vez pasada, yo el 135 lo puedo escribir como 90 más 45. O sea, hay una diferencia de 90 grados entre el 135 y el 45, ¿o no? Ya. ¿Cierto? O sea, la diferencia en 90 es en el segundo cuadrante. Claro, sí, o sea, no Cuando puede- paso no al puede ser- tercero, le no- resto 180. Y si paso al tercero, ya es 180. Y aquí tenemos el caso, si hay una diferencia de 180 grados, por eso claro. es un ángulo basal. Ya Está entendí. entre 0 y 90, al cual le tengo que sumar 180. Y ahí voy a obtener el tercer cuadrante. O sea, Ya si vale entendí. 60 ¿Cómo y le se sumo hace? 180, esto es 240. Y finalmente, en los otros casos es que cuando empieza a dar vueltas enteras.
Ya, por ejemplo, aquí si difiere en 360 grados, o 2pi. 2pi es lo mismo que Ay, claro. Es como 360. para los cuadrantes, ¿no? Claro, O sea, hay como fórmula para cada cuadrante. Pero una exactamente, pregunta. No exactamente. entiendo la primera Eso que era lo que yo dice, no sabía. en la primera que dice razones trigonométricas de ángulos suplementarios. Ya, un ángulo suplementario son ángulos que suman 180 grados. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo dar cualquier ángulo, no necesariamente que tengan una diferencia en pi medio, puede ser el número que sea. En este caso, por ejemplo, voy a leer acá, dados los ángulos alfa y 180 menos alfa. O sea, por ejemplo, si le doy 150, el 150 hay dos maneras de escribirlo ahí. Una es decir 180 menos 30, y la otra forma es decir 90 más 60. Y ahí puedo ocupar, incluso puedo ocupar Pero cualquiera de las dos las están dos. buenas. Las dos están buenas, las dos formas están buenas. Por Ah, eso, en pero el segundo ¿eso es para el cuadrante segundo hay dos cuadrante? maneras de devolverse al primer cuadrante. Claro. Ah, ¿Ya? Una es decir 180 menos 30 para obtener 150 y la otra es decir 90 más 60 para obtener 150. Y ambas están correctas. No tienen ninguna diferencia. Tal vez esa parte no eso se es la había para... contado bien. No lo había dicho como se lo estoy explicando ahora. ¿Ya? Pero en el segundo cuadrante, insisto, hay dos formas de hacer la reducción. ¿La de abajo también? En la de abajo, no. Aquí en este caso, o sea, desconozco si exista una de así como de 270 menos el ángulo, ya lo desconozco. Pero es mejor y es más fácil porque como el ángulo de 180 grados, eh, es mejor utilizar el ángulo de 180 grados para decir 180 más algo que utilizar un 270, ya porque ya aquí el valor de la función seno de la función coseno ya va a dar un poco más raro porque empiezan a aparecer signos menos, además de los que ya hay que colocarle, y va a ser más engorroso. Entonces es mejor ocupar 180 más algo para obtener el tercer cuadrante, como por ejemplo Ah, me refiero a 210. la de arriba. La figura 2. ¿En este? ¿Qué pasó con este? Sí. Porque también tiene para el segundo cuadrante, ¿o no? Sí, pero esto sería escribirlo como 90 más un ángulo. Esto para obtener el segundo cuadrante. Yo estaba hablando del tercer cuadrante ahora. Pensé que había quedado claro esto. Para el primer cuadrante hay dos formas, las dos que están acá, que estoy mostrando en la pantalla. Escribir 180 menos el ángulo o escribir 90 Sí. más un ángulo. Para que queden ambos en el segundo cuadrante y enviarlos o reducirlos al primero. Dos formas. Ah, sí, me había confundido porque se me había olvidado que pi partido 2, sí, sí, es 90, Ya. ok. El pi Pero, medio es profe, pi partido por... cuando hago lo de... Profe, Sí, te escucho. cuando hago lo de 90 más un ángulo para pasarlo al primer cuadrante, me quedo con la suma del ángulo y no o sea, si hago 90 más 45, Ya. me quedo con el 45 y ese es el ángulo que equivale en el primer cuadrante, Exactamente, sí. o tengo que hacer lo que hicimos la clase pasada, que era, por ejemplo, seno de 135 era seno 90 más 45 y eso era coseno de 45. Pero si acá, aquí está, pues mira. ¿Ves la fórmula? Se cambia, como difieren en pi medios, va a cambiar la función trigonométrica. Y eso lo habíamos Es visto por de la, nuevo. sí, es por la, ¿Por qué? ay, por lo, ay, ¿cómo es esto? Porque como es como el, ay, ¿cómo lo explico? ¿Por qué cosa? Ay, Por no un sé cómo millón explicarlo. de dólares. ¿Eso era, lo digo yo, o te quería intentar Pero recordar? No, dígalo usted, ya se Es me es fue. porque por la gráfica. es por la gráfica, por el desfase que hay entre la función seno y la función coseno.
Por eso es. Me gané $1.000.000. Muy bien. Gracias, profe. Es por solamente poner desfase. O sea, por eso hay dos formas. Una es la forma con pi 100 con 180, que es la que está acá arriba, y la segunda es debido a desfase que tienen las funciones en pi medios o 90 grados. ¿Ya? La tercera forma que Ay, aparece aquí ¿verdad? para reducir Cierto, es ¿verdad? cuando está en el tercer cuadrante, ¿ya? Y ahí le sumo 180, 180 más el ángulo. Y la cuarta forma es que si vuelve el primer cuadrante sumándole 360, o si está en el cuarto cuadrante, que no lo hemos visto, pero en el cuarto cuadrante es tan fácil como 180 menos el ángulo, perdón, 2pi o 360 menos el ángulo. ¿Ya? Es simplemente quitarle un pedacito para volver al cuarto cuadrante. Ya, eso es todo. Ya, por eso, vamos a aplicar las fórmulas a medida que vayamos resolviendo los ejercicios. Y aquí están todas las formulitas, todos los casos. Si al final Ya. ya no es, insisto, se puede ver complejo al principio, pero la verdad que no era tanto. Vamos al B. El B es... ¿Qué es lo que mandó, profe, al grupo de Una foto de los que matemáticas? querían entrar, pero que yo les decía que estaban ya ingresados. Entonces el problema B sería tangente. Tangente de 225. Ya. Hay que hacer lo mismo que hicimos delante. Dibujar en qué lugar está el 225. Entonces, si lo dibujamos, En el También tercero. en el tercero. también está en el tercero. Ah, por eso estaba... No, sí, está. Entonces, en el tercero quería como por ahí, porque el 225 es justo el 45. O sea, es Positivo. 180 más 45. Y esto da la vuelta por allá. Ese es el ángulo Entonces, alfa igual 225. Así que quiero escribir la Sí. tangente 225. Entonces, vamos a mirar la formulita que ya sabemos que está en el tercer cuadrante. Eso es lo primero, reconocer en qué ángulo está la función trigonométrica. Como está en el tercer cuadrante, veo que la tangente de alfa, usando la formulita, que la tangente de 180, no, de alfa más 180. Es lo mismo, pero lo vamos a escribir en orden. De alfa más 180 es igual a la tangente Positiva. de alfa, y es positiva. Exactamente. Positiva. Entonces, lo del medio, lo que está en el argumento de la tangente, que sería alfa más 180, tiene que ser igual a 200. Representa 225. A 205. Exactamente. De 225. 225. Si despejo, encuentro que 225 menos 180 es alfa, por lo tanto alfa vale 45 grados. Finalmente, tangente de 225 es igual a tangente de 45. Entonces, el ángulo de 45 es el que llegaría aquí, y eso es 45 grados y son equivalentes, las tangentes. ¿Cómo no me di cuenta que esto era tan Chori. fácil? Es fácil, es súper fácil. Ah, ¿por qué cuando te lo haces tan fácil? Y eso es uno. Ah, sí, y uno. Sí, tiene que dar lo mismo. Ah, ah. ¿Cómo lo estabas haciendo tú, Max, antes? No tengo ni idea. Que te escuché explicarle a la Romy, pero no entendí. Mira, me dio una instrucción más rara. ¿O no? Yo quedé como, ¿ah? Sí. ¿Que le suma y esto, le resta y qué? ¿Yo qué? ¿Qué? Sí, me dijo unas cuestiones y así como... Yo me entiendo, yo me entiendo. Gracias, Maxo. ¿Pero te funcionó, Max? Esa es lo Sí. importante.
Ah, ya, muy bien. ¿Sí? ¿Por alguna razón me funcionó? Estamos bien. Sí, sí, igual le funcionan sus cosas raras. Sí. Pero de Ay. repente no. De repente. Ya. De repente Cosecante, me sale la raja. cosecante de 300. Ya, la idea es que esto igual lo Puta, podemos hacer en algún pasamos. momento sin mirar la fórmula. Todavía, la segunda columna la vamos a hacer sin mirar la fórmula, porque ya uno puede tener como la noción del signo y ya sabe el procedimiento que hay que hacer entre medio. Simplemente igualar el ángulo, el argumento del ángulo, igualarlo a lo que debería ser. Y es lo que hemos estado haciendo. Pero eso no es equivalente a 60. ¿En serio? ¿Así de rápido? ¿Ya lo hiciste? Yo No sé, creo. pues no lo he hecho, no lo he averiguado. Primero dibujemos el cuadrante, ¿dónde está? En el Es que- cuarto. Esa es mi pregunta. Sí, pues está en el cuarto. Pero mi pregunta es que. Porque yo tengo como el valor de los números del seno, coseno y tangente. ¿Cómo sé Ya. si la cosecante es positiva o negativa en el cuarto cuadrante? ¿Qué tengo que saber? Porque son los mismos signos de las funciones, de las identidades fundamentales, de la seno, de la coseno y la tangente. Ah, ya. Son los mismos signos. Ya. Ya. Entonces, cosecante de 300. A ver, la cosecante, recordemos, la cosecante Es de 1 un partido ángulo seno. es igual, de alfa no. es igual a 1 partido por seno, sí. Sí. Y el seno en el cuarto cuadrante es positivo, Sí. ¿ya? Por lo tanto, estoy deduciendo, no he visto la fórmula, no estoy haciendo trampa. Cosecante, Pero, profe, el seno en el cuarto cuadrante es negativo. ya, a mí ya me he equivocado, mejor voy a ver la fórmula. Ya, vamos a buscar la Es menos fórmula. 60. Ya, aquí difieren, mira, podemos ocupar, como esto es, le podemos quitar al ángulo para volver al cuarto cuadrante, así que vamos a ocupar de las razones trigonométricas de ángulos cuya suma es 0 o 2pi, que está en La última. la última europea, Sí, y la la que es. Ah, cosecante, claro, porque es 360. sí, y la cosecante de 2pi, o de 180, de 360 mejor dicho, de 360 menos alfa, es igual a la cosecante, me faltó espacio, qué corto. Por ahí. Es la de menos, del menos del ángulo. De menos alfa, y eso es Eso es. exactamente igual. De hecho, el paso al medio no es necesario colocarlo. Porque ya habíamos encontrado que el seno en el cuarto cuadrante era negativo, como me había corregido Romina. ¿Ya? Y ahí está clara, ahí está la corrección. Entonces, hacemos el mismo procedimiento que habíamos hecho antes. 360 menos alfa tiene que ser igual a 300. Contra el ejercicio, 300. Eran 300, sí. Paso restando el 360. Eso me va a quedar menos alfa es igual a menos 60. Multiplico todo por menos 1 y encuentro que alfa es igual a 60. ¿Ves? Ah, buena. ¿Cómo le quedó? ¿Qué lo sacaste, Romy? La verdad es que pensé, porque La cosecante de... le resté, ¿Cuánto? porque estaba en el último, y podía hacerlo como alfa menos 2pi. Entonces a 300, Ah, claro, o sea, le de resté 300 al 360 y me dio 60. Ya, ahí está el Claro, resultado. sí, Entonces, el ángulo se puede escribir, sí, porque de Puede- 300 360 es 60. se puede escribir de esa manera. Es lo mismo. Ah, me faltó colocar que el otro era 300. El blanco es 300, el amarillo lo estoy haciendo así. El amarillo, el equivalente, todo lo que sí se lo he hecho así. Sí. El amarillo, el equivalente, bueno, aquí no lo hice en amarillo, pero se entiende. ¿ya?
La menos, Pero de ahora en adelante la amarilla. Ya. Es menos Cámbiate el cosecante amarillo. de Profe, 60. pero espere, pues déjeme copiar. Profe, es menos cosecante de 60. ¿Cierto? Sí, menos cosecante de 60. Porque es negativo. Sí, Ya, profe. ya listo. ¿Vamos al cuarto? Sí. Ahora vamos con coseno de 390. Eso Eso es 30, ¿o no? Sí. se le resta, ¿no? Es 30 positivo. Aquí hay que sumarle. Claro, es 30 positivo. De hecho, ya está listo. No sé si hacerlo ya porque... Ya, hagámoslo igual porque estamos aprendiendo a hacer esta cosa. ¿Lo vamos a hacer más como- rápido? Sí. Para completar. Sí. Porque aparte así nos sirve aprender a dibujar los ángulos. Entonces tenemos Claro. plano cartesiano y esto da una vuelta entera, porque esto es 90. Entonces esto parte de aquí, da una Sí. vuelta, ya, y por ahí va a quedar el ángulo de 390 grados. Ya da la vuelta entera. Entonces, coseno, esto lo voy a ocupar la que difieren en 2pi o 360. Entonces, coseno de 2pi más alfa es igual a coseno de alfa. Esa es la formulita. Aparte, el coseno en el primer cuadrante es positivo, y si vuelvo al Sí. mismo cuadrante, obviamente va a ser positivo. Sí. Con eso encuentro de que 2pi o 360 grados 360. entonces 360 más alfa es igual a 390. Claro, y Espejo, eso es. alfa Eso es, vale eso es, 30. eso es 30. Claro. Claro, Entonces, porque el se le ángulo, resta para llegar al 360. Ay, así mucho más rápido, ¿no? sí, po. ¿Viste que sube rápido? Sí, de hecho es Ay, qué que, claro, hay fácil. que sumarle el ángulo, claro, entonces ahí ustedes pueden comprobar simplemente colocando el valor de 30 dentro y es sumarle para encontrar o restarle en algunos casos. Y con eso concluimos de que coseno de 390 grados es igual al coseno de 30. Bien. ¿Me queda fácil esto? Es mucho más fácil cuando usted Tenía lo razón. explica. ¿Qué quiere que le diga? Usted tenía razón en todo, profe. La E es seno. El resto está trabajando, porque siempre escucho al Max, a la Romina y a la Catalina. ¿Dónde está el Sí, resto? acá Sí, ¿Quién dijo sí? Lolisa. Yo, La Liz, ya. la Consu. Ya, muy bien, La excelente. Consuelo. Ya, todo bien. vamos a dibujar entonces ahora el siguiente, el 135. Sería como de aquí hasta allá. Es ese ángulo de ahí. Eso es 135. Podemos hacerlo, Es vamos, 45, es 45 negativo, ¿no? es menos 45. Esto es para Menos 0 de que difiere 45. en 90. Podemos Esto ocupar, de, podemos de- ocupar cualquiera de las dos. Hagámoslo es con la las dos que, fórmulas, para que aprovechando es como, el paso. profe, es la que difiere en 90 grados. Si Sí, podía usarla las dos, se po. puede ocupar las dos. Ya. Vamos a hacerlo con las dos. Difiere. Profe, es secante de 135, no seno. Ah, de veras secante. Yo puse seno. Me equivoqué. Está bien.
vamos a ocupar la de difiere en 90 grados. Por lo tanto, la secante de 90 más alfa tiene que ser igual. En este caso, tiene que ser un menos, ya porque, no, perdón, es más, queda con el mismo signo. Con la secante es 1 partido por coseno. Así que como Pero el coseno en el segundo cuadrante es el negativo. coseno, ¿estás segura? Sí, es negativo. Sí, sí, es negativo. ¿Y cuándo es positivo? A ver, Es que el coseno es positivo, negativo, negativo, positivo. ya, y el seno, positivo, positivo. Sí, Positivo, 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 negativo, negativo. Sí. Ya, perfecto. Entonces hay que colocar un menos. Entonces esto es menos, esto debería ser la cosecante. Como estamos haciendo diferencia en ¿Cómo? 90 grados, debería ser pasar de secante a escribir cosecante. A ver Ah, si tengo claro, razón. cierto. ¿Cómo? Sí, pues, porque Ah, no, estamos queda haciendo igual a secante, a menos secante. Ah, no he dicho nada. Sí, po. Ah, está bien, po, es secante. No, Es pero secante. ¿qué le está haciendo, profe? Si La ángulos que difieren en No, sí 90 sé, pero me grados. refiero a cuál ¿Ya? de las dos. Según yo, da menos Pero es, secante de 45. pero es, mm, pero es menos cosecante, ¿o no? ¿Pero por qué cosecante? Es Porque menos acá lo cosecante. dice en el ejemplo. Dice, secante del ángulo más 90 grados igual a menos cosecante del ángulo. Siempre, cuando se ocupa la Ah, diferencia, sí, pues, porque está la Sí, diferencia en el po, gráfico. claro, exactamente, y porque por dice eso recién Ah, es cambia, las sí, pues, menos. tienen me razón. cambia a la otra función trigonométrica, la función Sí, pues, porque es lo trigonométrica mismo como, como ¿ya? seno es coseno. Sí, po, Exactamente, eso, por eso es la estamos cosecante. difieren 90. Ya, bien. Ya, ahí sí, pues. Toda la razón, gente. Ahí está, pues. Estamos. Difieren 90 grados. Entonces, esto va a quedar que la secante de 135, esto va a ser igual a menos cosecante de 45. Listo. Buenas. Ahí está. Ahora ocupemos la otra, ocupemos el ángulo suplementario. Entonces, usando ángulo suplementario, si ocupamos el ángulo suplementario, eso quedaría como, de nuevo perdí el secante, quedaría como secante de 180 menos alfa, tiene que ser igual a la secante de alfa. Sí. Ya, porque la secante es coseno y el coseno, esto es negativo, Es menos es menos porque coseno. en el segundo cuadrante es Exactamente, negativo. es menos coseno. Sí. Bien. Entonces, hacemos el mismo ejercicio, 180 menos alfa es igual a 135. 135. 135. Y encuentro que menos alfa es a 135 grados menos 180. Menos alfa es igual a menos 45 grados. Y alfa finalmente, si multiplicamos todo por menos 1, alfa es igual a 45. ¿Ya? Por lo tanto, me quedo que la secante de
135 grados es lo mismo que decir menos secante de 45 grados. Y menos cosecante de 45 grados. Y es igual, también lo vamos a colocar ahí, bien, es igual a menos cosecante de 45. Bien. Ya está más o menos claro el problema, po. Sí, sí, Ya. Caleta. Ahora sí, pues, profe. Bien, hagamos, yo creo que hagamos FG y el H y J se los dejo a ustedes de tarea, para seguir avanzando con la guía. Ya. Ya. Problema F. F es cotangente de 660. ¿Y cuántas vueltas da eso? Hay que averiguar hasta dónde llega. Da casi 2 vueltas. Sí, da casi 2 vueltas. Cierto. Debe Ya, estar entonces la primera en vuelta, cuadrante. veámoslo, si la primera vuelta da una vuelta entera, va a llegar hasta aquí, ¿cierto? Ahí dio 360. Sí. Si le sumo 180, voy a llegar una vuelta más a 540. Si le sumo, ahora voy de 90 en 90. Si le sumo 90, voy a llegar a 630. Por lo tanto, tengo que sumarle 30 grados más para llegar a 660. Así que quedó en el cuarto cuadrante. Me dio casi 2 vueltas. Y eso es equivalente a 660 grados. Wow. Cuático. Ya, pero no importa cuántas vueltas dé. Lo importante es averiguar en qué cuadrante El queda. cuadrante. Exactamente. Así como esto quedó un poquito, como quedó en el cuarto cuadrante, vamos a ocupar la última fórmula, o el último cuadro de fórmulas, ya que en este caso le vamos a restar un poquito Sí. para obtener el ángulo. 360. Exactamente. Entonces, bueno, aquí, bueno, pero en este caso, Debería dar 330, ¿o no? espera un poco, estoy revisando algo de la guía. Ya, en la guía, cuando uno tiene... pero déjame revisar algo. Dice que cotangente alfa más 2pi igual a cotangente de alfa. Sí, vamos a ocupar eso, sí, pero es que está en función de 2pi. Y... a ver, estoy pensando cómo lo explico esto porque me va a servir para más adelante. Bueno, cuando un ángulo, antes de resolver esta parte, hay un apartado, hay un cuadrito, hay un apartado en la hoja número 5 de lo que yo estoy mirando, hay un apartado al ladito que dice ángulos mayores de 360 grados, o ángulos mayores que 360 grados, ¿Dónde está leyendo eso? en la hoja 5. Al principio de la hoja 5 a la derecha. En la donde están todas las fórmulas. Claro, a la derecha. Ángulos mayores que 360 grados. Ah, sí. ¿Ya? Este es ese apartado. Cuando el ángulo es mayor que 360 grados, en general, como esto se repite cíclicamente o periódicamente, lo único que está cambiando es la vuelta, el ciclo. Una vuelta equivale a 2pi, otra vuelta equivale a 4pi o 720 grados. Otra vuelta más equivale a 6pi o 1080 grados. Otra vuelta más equivale a 8pi o bien 1440 grados. Y así sucesivamente. Entonces cualquier ángulo yo lo puedo escribir en función de
fíjense que la parte de pi va, sumándole las vueltas, va como 2, 4, 6, 8, 10, etc. ¿Se entiende hasta ahí esa parte? Sí. Ya, quiero eso que quede claro. Entonces, un ángulo, cualquier ángulo, en el fondo yo lo voy a poder escribir, como aparece ahí escrito, como alfa más 2k por pi. Donde k Y es el K es la cantidad de vueltas que da, ¿o no? el k casi. Porque si lo hacemos con vuelta, claro, el K es exactamente, es mejor mirarlo así, el K es la vuelta que da. Porque si da una vuelta, si K es igual a 1, está bien lo que dijiste, no lo había visto de esa manera. Si K es igual a 1, va a ser alfa más 2pi. O sea, una Ujú. vuelta. Si K vale 2, eso va a ser alfa más 4. 4pi. O sea, tenemos 2 vueltas. ¿Ya? Etcétera. Así sucesivamente. Entonces un ángulo cualquiera lo podemos escribir de esa manera. Entonces, aquí hay un ejemplo. Si el ángulo alfa, si alfa es igual a 1110 grados, ¿por qué 8 pitercio? ¿Dónde sale ese 8 pitercio? A ver, quiero ver dónde salió ese 8 pitercio. Aquí estoy averiguando dónde salió Entiendo, profe. Estoy viendo el ejemplo que aparece a continuación. Después de lo que le acabo de explicar, hay un ejemplo. Dice alfa vale 1110. Pero estoy Sí. analizando el ejemplo. ¿De dónde salió el 8 pitercio? Ya quiero averiguar eso. Hagamos un ángulo más fácil, ¿ya? Porque tengo que desglosarlo y me voy a demorar mucho. Supongamos el ángulo 810. El ángulo 810 es 720 más 90, ¿cierto? Sí. 720 es igual a 2 vueltas. Por lo tanto, eso es 2 por 2 vueltas por pi más 90. 90. Eso es igual a 4pi. El 90, si lo escribimos en radianes, es pi medio. Y eso es equivalente a decir, si sumo esos valores en pi, va a quedar 9 pi medio. A resolver la suma. Entonces, bueno, por eso aquí aparece 1110. Hay que averiguar a qué número corresponde. Bueno, esto me sirve porque se lo explico ahora porque lo vamos a ocupar más adelante, ya cuando resolvamos ecuaciones trigonométricas. Ahora apliquemos esto al problema, que eso es lo que nos interesa. Entonces, en este caso, Espere, déjeme tomarle una foto. Ya. ya ahí me faltó escribir 2 vueltas. Ahora volvamos al problema, una vez que explique esta parte. Entonces, esto que está acá da una vuelta, alcanza a dar una vuelta solamente, ¿ya? Y queda en el tercer cuadrante. Entonces, el que dé una vuelta, Cuarto. en el cuarto cuadrante. Entonces, de aquí voy a hacer una flecha para acá. Entonces, si el ángulo era 660 grados, eso yo lo puedo escribir como 360 más 300. 300. Por lo tanto, ese número de ahí es 2pi, solito, porque es una vuelta más Ujú. 300 grados. Por lo tanto, cuando da la vuelta, yo simplemente puedo omitir esa parte. Ya porque en el fondo voy a obtener esto es una función, a ver, ¿dónde se me perdió el ejercicio? Esta es la cotangente. Entonces, ahora esto yo lo podría escribir de la siguiente manera. Podría decir cotangente
de 2pi más 300 grados. Podría escribirlo de esa manera. Y la cotangente de 2pi más 300, o de 300, bueno, ocupemos el número normal, cotangente de 360 más 300. Si ocupamos la formulita que corresponde a sumarle un cierto ángulo, al sumarle 2pi, eso simplemente es equivalente a decir cotangente de 300. Según la formulita. Ahora simplemente tenemos que averiguar nuevamente cuánto es la cotangente de 300. Y la cotangente de 300, como ya la redujimos, le quitamos todas las vueltas que esto tenía, ya, porque en el fondo eso es lo que yo quería hacer, quitarle las vueltas. Como ya le quitamos las vueltas que tenía una vuelta, ahora simplemente hacemos el problema restándole el ángulo. Y entonces en este caso me quedaría como la cotangente de 360 menos alfa, y eso es igual 60. Es menos 60. Menos cotangente de 60. a menos cotangente de... Bueno, a menos cotangente de alfa. Esa es la fórmula que aparece. Sí. Ya, y ahora hacemos lo de siempre. Entonces 360 menos alfa es igual a 300, y encontramos que menos alfa es igual a 300 menos 360, y alfa es igual a menos 60, multiplicamos por menos 1, y encuentro que alfa es igual a 60. Por lo tanto, llegamos a que la cotangente de 660 grados es igual a la menos cotangente de 60. ¿Esos son 60? Sí. ¿Sí? ¿Se ven raros? Sí. Yo lo veo bien. No sé cómo lo ven ustedes. No me piden, no. No, los de arriba. Ah, Deforme. los de arriba, los de arriba. Ya, sí, los de No, arriba. los de arriba, profe. Ahí se ven bien. Los de arriba parecen como... no sé. Ahí sí. Ahora sí parecen 60. Ya. Hagamos una pausa de 10 minutos. Sí, quiero ir Ya. al baño. Fernando Lubiano es de matemática. Por favor. Gracias, profe. Sí, es de No, mí. Sí. Ya vuelvo. Ya. Tiempo para ir al baño y para todo lo demás. Ya, entonces, ¿puedo dar información de utilidad pública del Francisco? Deje, Profe, no sabe lo mucho que aprecio estos 10 minutos. deje colocar pausa. Recuérdenme quitar la pausa después. ¿Me llamó? Estoy pasando la lista. Sebastián Alderman, mientras tanto en el recreo. Sebastián no está. Bononato sí está. Aquí. Ya, ¿Alguien gracias. sabe cómo quitar pelos de perro de la ropa? Aspiradora. Venden unas cosas especiales, lo puedes aspirar o con scotch. Eso es scotch, claro. Ah, Scotch El grueso. scotch es la técnica mítica. Sí. Ya, bacán. Gracias. Alfonso. Tampoco está Alfonso. Romina sí está. Elisa sí está. Catalina sí está. También. Francisco. Francisco Jarufe, anda por ahí. Acá estoy, sí. Ya, gracias. Fernando Lubiano. Fernando Ortuño, pero Fernando Lubiano no está. Joaquina Maldonado, sí está. Joaquina. Y ¿está viva? presente. Ya, gracias. Max,
Sí está. Ah, ¿qué pasa, profe? Fernanda Ortuño. La- Hola. María Consuelo Osorio. Acá. Y finalmente Martina Sepúlveda. Ya. La semana pasada, ahora estamos simplemente haciendo como el reconocimiento del campo de lo que son las identidades trigonométricas. Ya, ¿seguimos? Sí. Ya, volvamos. Ok. Bueno, ya esta parte, ya la parte número 17, yo creo que está clara. Ya quedan, voy a dejar esos 4 Sí. ejercicios de tarea, G, H y J, Sí. para seguir avanzando. Ya no era, al final, parece que resolvimos las dudas que habían. Y si no, si tienen dudas, me dicen. Ya. De esto. Ya, parte 18. Esto es, ¿cómo se llama? Así como de palabra, de análisis. Dice, en parte 18, indicar a La qué 18, ¿no? cuadrante, sí, indicar a qué Sí. cuadrantes pertenecen los ángulos que cumplen las siguientes condiciones. ¿Ya? La primera, letra A, la tangente y el coseno tienen signos opuestos. Ese puede ser el tercer o cuarto cuadrante porque ambos tienen signo opuesto ahí. Un momento. Sí, puede ser tercero o cuarto. Un momento, un momento. Tercero o cuarto porque los dos tienen opuesto. Acá lo tengo. Para los que se están incorporando, estamos revisando el ejercicio 18, indicar a qué cuadrante pertenecen los ángulos que cumplen las siguientes condiciones, que la tangente y el coseno tienen signos opuestos. Entonces, ¿a qué cuadrante? La tangente, a ver, tienen signos Por- opuestos. A ver, la tangente tiene signo opuesto en el segundo y en el cuarto. Ah, no, opuestos. No, en el No, tercero y en el cuarto, con el en el coseno. tercero. El coseno tiene negativo positivo y la tangente tiene positivo negativo. Sí, La tangente es positivo negativo y el coseno es negativo positivo. Sí, en el tercero y cuarto. sí. Ya, bien, en el tercero y cuarto, correcto. Ya, yo no lo sabía, pero ahora que lo estoy mirando, Ya, lo puedo Ah, ya. deducir. pero ahora lo sé. Sí. Ahora El lo sabes. seno, el seno y la secante son negativos. El seno y la La secante, secante ¿en qué cuadrante? Yo ya sé la respuesta. Espere. ¿Cuál? ¿El seno de la secante son negativos? Sí, En el cuarto cuadrante? en el tercero. en el tercero. ¿O no? En el tercer cuadrante, en el Sí. tercer ¿Verdad? Sí. cuadrante, el seno y la secante son negativas. Leí mal. Ya, bien. Era el tercero. ¿Verdad? Letra C. La cotangente y la cosecante tienen igual signo. Primer cuadrante. En el primer cuadrante, muy bien. Sí, Primer cuadrante. Bien. Y finalmente pero letra en el D. cuarto también. Pero en el primer cuadrante En todo el tiene cuarto igual. también. Claro, porque sería negativo. Y ambos son signos En negativos. el Y primero y en el... en el primero y en el cuarto. En el primero es signo positivo y en el cuarto es signo negativo. Sí, Ya. Y finalmente el seno y la el seno y la tangente son negativos. Cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Muy bien. Eso era facilito. Sí. Bien, vamos al 19. Hay que calcular el resultado final de esas expresiones. Ya, a ustedes, los quiero ver. ¿Cuánto les da? Ahora son, bueno, no es necesario dibujar en los ángulos de los triángulos que están ahí, simplemente aplicar la fórmula nomás para cada uno y finalmente multiplicar el resultado final. Yo voy a hacer el primero y ustedes hacen el segundo. Bueno, Es coseno de 30 330.
El asterisco es un por si acaso. Seno de 450 por tangente de 135. ¿En serio? ¿En serio qué? Mm. Ahí sí. Ya, entonces el primero, coseno de 330, está desplazado, está en el... Bueno, pues les voy a soplar aquí, en la ubicación de los cuadrantes. El coseno de 330 está en el tercer cuadrante. El seno de 450 está en el No, pues, profe. Está en el cuarto cuadrante. cuarto, de veras. No sé por qué puse de tercero. El seno de 450 es 360 más 90. Así que lo vamos a colocar en el primer cuadrante. Y la tangente de 135 es en el segundo cuadrante. Esa es la primera información que necesitamos saber. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Entonces, coseno de 330 se puede escribir como el coseno de 360 menos el ángulo. Y eso sería igual a coseno igual a coseno, cambia signo, hay que revisar si cambia signo. Según mi tablita acá, el coseno no cambia signo, del cuarto al primer cuadrante no cambia signo, así que va a ser igual a menos coseno, perdón, va a ser igual a coseno de alfa. Simplemente. Así que tengo que 360 menos alfa es igual a 330. Encuentro que menos alfa es igual a 330 menos 360 y encontramos que alfa es igual a 30 grados. Por lo tanto, coseno de 330 es igual a coseno de 30. Si usted alguna vez tiene alguna duda, es cosa que vayan a la calculadora, ya por si acaso no lo había dicho, escriban coseno de 330, vean cuánto le da. Esto dice que es 0.86 y muchos decimales, y después podemos escribir simplemente coseno de 30, y también me da 0.86 con los mismos signos, por lo tanto está correcto. Siempre se puede comprobar con la calculadora. Ya, ahí tenemos el primer resultado. Vamos con el segundo. Seno de 450. Seno de 450 se puede escribir como usando la propiedad de seno de 360 más el ángulo. El seno de 360 más el ángulo es igual al seno del ángulo. En este caso va a quedar 360 más alfa es igual a 450, por lo tanto encuentro que alfa es 90, una vez que lo despejo. Ya pasé restando el 360. Por lo tanto, seno de 450 es igual al seno de 90. ¿Y el seno de 90 cuánto vale? 1. 1. No. Bueno, sí, pues teníamos que calcular los resultados, pues, se me había olvidado. Aquí hay que colocar el resultado porque está pidiendo la multiplicación de los valores, ¿ya? Sí, pues, profe. Pero saquemos todo primero y luego. Ya no, si solamente aquí voy a anotar el coseno de 330, el coseno de 30, si se acuerdan de la formulita de la raíz grande, esto es raíz de 3 partido por 2. Ese resultado. Yo me la sé de memoria, por eso lo saco rápido. Tienen que mirarlo ustedes para sacarlo sin calculadora. Eso daría 1, el seno de 90. ¿Ya? Y me falta el otro. Y el otro sería tangente de 135. Voy a usar ¿Cuál era el coseno de 30? ¿Raíz de 3 partido cuánto? el seno de 30, el ¿Oh? coseno, Coseno. coseno, raíz de 3 partido por 2.
Y la tangente de 135 la podemos escribir usando los ángulos que difieren en 90 grados. Si ocupamos ese, sería tangente de 90 más alfa. Entonces la tangente se transforma a cotangente. Se transforma a cotangente. Voy a revisar eso que no me acuerdo. Sí, se transforma a menos cotangente. Sí. Así que la tangente, esto es igual a menos cotangente de alfa. ¿El alfa cuánto vale? Entonces, así mirando, 90 más de lo que me queda. ¿cuánto es lo que ¿Cuánto queda? 45. No. 90, 10. Sí, pues 45. Bien, cotangente de 45. Y la cotangente de 45 es 4, 3, 2 raíz de 2 partido por 1. La cotangente de 45 debería dar 1. Ah, ¿en serio? Correcto, 1. Porque eso es Entonces va a ser 1 por 1 por 30. Ojo, Ya. menos 1. Coseno de 30. Ah, sí, po. Menos 1. Resultado final. Voy a obtener raíz de 3 medios por 1 por menos 1. Y eso es igual a menos raíz de 3 medios. Listo. Ustedes en Ya dos. menos 0,86. Menos 0.86, exactamente, si lo quiere trabajar con decimales. Ustedes, letra B, lo voy a escribir acá. Bah, estoy escribiendo en mi teclado, nada que ver en la pantalla. Está bien. Seno de 240 más 2 por coseno. 2 por coseno 2 por coseno de 135 menos 3 por cotangente, perdón, por tangente de 300. Profe, ¿Sí? para sacar el seno de 240, ¿está bien decir el seno de 180 más alfa es igual al seno de 240? Correcto, sí, porque 180 más un trocito de ángulo, vas a obtener los 240. Era 240. Sí. 16. el seno de 240 ya lo habíamos sacado antes. Ah, pero no soplen. Bueno, perdón. Si la idea es que lo practican, que se acuerdan.
¿Cómo van? Bien. Terminando. Ya. Me dio raíz, o sea, 3 raíz, o sea, raíz de 3 partido 2 más raíz de 2 más 3 por raíz de 3. Ya, esperemos los resultados más para saber si están llegando a lo mismo. Me estoy complicando un poco, profe. Solo lleva la parte que dice el coseno de 180 menos alfa es igual al coseno de 335 y casi muero. ¿Tenemos a alguien más que termine? Estoy terminando. ¿Cuánto te dio, Romy? Me dio raíz de 3 partido 2 más raíz de 2 más 3 por raíz de 3. Ya, pero... Me dio seno de 60 más 2 seno de 45 menos 3 por menos tangente de 60. ¿Por qué te dio, espérate, en el seno te dio menos seno de 60, ¿no? ¿Sí? Más Luego, 2 seno de 45. O sea, 2 por seno de coseno 45. de 45. No, pues Y porque lo hice por la diferencia de 90. Entonces tengo que usar seno de 45, no coseno. cierto. Bueno, sí, sí. Y la tangente, ¿verdad? Y Menos tangente de 60. sí. Ya, ok. Cierto. Tienes razón. Por eso te dio 2. ¿Por qué usted lo hizo? No, estaba jugando Clash Royale. Ya. Está bien. La respuesta es... la respuesta de esto... menos raíz de 3 medios por 2 por... No, ¿cómo que 2 por 2?
Ah, de nuevo. más 2 De nuevo, por... de nuevo, me confundió. Estoy escribiendo Ahí, solamente los resultados de cada una. El primero, el ya, seno de 240 es menos raíz de 3 medios. ya. Más 2 por coseno de 135 es Seno de 45. menos raíz de 2 medios. Sí, Sí, ¿Ya? Menos 3 por tangente de por 300. menos tangente. Porque está en el cuarto cuadrante. Ah, sí, pero lo que pasa es que estoy obteniendo el resultado inmediato. Ya, así tal cual lo estoy colocando en la calculadora, el resultado inmediato. A eso ustedes debieron haber llegado al final. Una vez que hayan aplicado todas las conversiones y todos los cambios. Tangente de 300. Tangente de 300. ¿A cuánto equivale eso? Eso tengo que calcularlo. A tangente de 60. Ya, entonces sería menos tangente de 60. Sí. sí. Menos tangente de 60. Ah, pero la tangente de 60 valía Raíz de 3 Raíz de por 3. raíz de 3. raíz de 3. O sea que es ¡Ay, menos lo raíz de, tengo buena! es menos raíz de 3. Sí, pues Cata, si no es lo mismo. Ya. No, sí, es que está como. Es que en un momento me confundí con los signos y dije que espérate. El primer Ah, resultado, espérate, sí. el primer Pero resultado es profe, seno de ¿por 40. qué? El segundo resultado es coseno de 135. Y el tercer ¡Ay, lo tengo! resultado Sí. es tangente de 300. ¿Qué pasó, Romina? No, nada. Ya, ahora, Sí, bueno, es que en una parte, ¿sí? en una parte me había confundido con los signos. Porque por la fórmula que decía, no sé, el seno igual al menos cota, la menos coseno. Sí, para que tener cuidado con los signos. Bueno, Ahora es un punto cuadrante. hay que achicar esto Sí, todavía. Por ejemplo, aquí yo puedo simplificar el 2 con el 2. Con el 2. y da raíz de Eso 2. pues. Y queda la raíz de 2. Por Y lo tanto, ahí me queda queda como menos raíz de 3 partido 2 más raíz de 2 más 3 por raíz de 3. y ahí no se puede hacer nada más. Ese es el resultado final. Respuesta. No. Oh, qué Eso tienen que buena. llegar. Buena. Sí, Buena, buena, profe. Romy sumó unas Profe, nos cracks. ganamos décima. Ya. Bueno. No problem. Vamos al 20. Aquí no puedo escribir los dibujos porque son más difíciles. Problema 20. Ahora, el problema 20 dice expresar los siguientes términos en funciones de seno. ¿Qué? En funciones de ¿Qué, seno pero de qué? alfa. Los siguientes ejercicios en funciones de seno de alfa. O sea, todas esas cosas que están ahí hay que escribirlo solamente en función, como resultado que aparezca seno de alfa solito. No sé. Ay, ya. Esto era lo que yo aprendí a hacer con la identidad de trigonometría. Que, por Exactamente. ejemplo, si yo multiplico una por X cosa, se va a ir el coseno y me va a quedar el seno. ¿O no? ¿Cómo? Algo Que, por parecido. ejemplo, yo tengo que transformar el coseno a seno. Entonces, lo que puedo usar para transformarlo es... Espérate, que siempre se me olvida. ¿Cuál es el que uno partido a seno? La cosecante. La cosecante. La cosecante. Entonces yo puedo usar el cosecante y, no sé, se van yendo cuestiones. O sea, yo no me acuerdo cómo se hacía, pero lo aprendí así. Tenéis que ir multiplicando cosas para que se vayan otras y así que quede el resultado. Tenéis que ir despejando. ¿O no, profe? Sí, o sea, pero aquí no tenemos que despejar, solamente reemplazar. O sea, Lo que vamos a llegar, claro. reemplazar, vamos a reemplazar las mismas fórmulas que hemos estado ocupando. Porque la primera parte, por ejemplo, el coseno, es ángulos que difieren en pi medio, ¿cierto? Y hay una formulita. Sí. El segundo es un ángulo suplementario. El tercero es otro ángulo suplementario. No, el tercero es en el tercer cuadrante. Sí. Y el cuarto es en el primer cuadrante porque es un alfa, pero que es negativo. O incluso si es negativo puede ser, ¿en qué cuadrante quedaría si el ángulo es negativo? Porque adentro es menos alfa. En el tercero. ¿O no? No.
Pero es que si es seno o es negativo, queda en el tercero o en el Pero cuarto. ojo, po. el ángulo es negativo. ¿Qué pasa si el ángulo es negativo? Que todos los ángulos crecen positivos sentido antihorario. Pero si el ángulo es negativo, va a crecer para abajo. Y si crece O para sea, va a abajo, quedar ¿en qué cuadrante va a quedar? en el segundo. ¿No? Ah, Ojo. ya entiendo. ¿En qué cuadrante quedaría si el ángulo crece negativo? ¿Cómo no Pero ¿hasta entiendo? dónde ¿Para crece atrás? negativo? O sea, para el sentido O sea, horario. crece del 1. Para sentido horario, no, crece del justamente. 4. Ah, queda en el 1. Para el En el sentido 1. horario, ¿no? No, pues en el uno? sentido antihorario queda en primer cuadrante, pero si es sentido horario, ¿en Entonces qué queda en el cuadrante? Ah, en el cuarto. Cuarto En el cuadrante. cuarto. Bien, ¿ya? Ahí Ah, está el desglose. Ahora vamos a ver qué ocupar. Bueno, la primera identidad o el primer resultado solamente hay que dejarlo en función de seno. Y como si miramos la formulita, a ángulos que difieren en 90 grados o en pi medios, el primer resultado simplemente sería coseno menos coseno. Ah, ¿qué estoy haciendo? El primer resultado es menos seno de alfa. Así de simple. ya, ¿y por qué usted supo eso? ¿Pero Porque por estoy qué? viendo la fórmula, pues. Vean la fórmula. Ay, verdad, verdad. Pero Sí, ¿dónde sí, es qué fórmula, tío? Hoja número 4. Ah, Tiene razón, tiene razón, tiene toda la razón. buena, tío. ¿Ya? Después viene un más. Oiga, pero no, po. ¿Qué ¿Cómo que onda? no? Queda secante de alfa, po. No sé, no. Ah, no, que estoy. Ay, tío, nada. Ya, más. Estaba leyendo el lado al lado. El segundo es un ángulo suplementario. Y si es suplementario, Eso es. ¿eso cuánto va a quedar? El ¿Seno? seno de pi No, menos alfa. ¿Es seno de qué? Ya me perdí de nuevo. Seno de alfa. Seno de Ah, alfa. no, pues queda menos seno de alfa. No, queda No, positivo, es- queda seno de queda alfa. Queda seno de alfa. positivo. Sí, Queda sí, Ya, seno seno de de alfa. alfa. Seno de alfa. Sí, ¿Quién les dijo que se dije. había perdido recién? ¿Quién dijo que me perdí? La Consu, creo. Consu. No, No, yo la Franchu. Bueno, lo voy a explicar de nuevo para quien no haya entendido. La Franchu o la Consu. Menos seno. Primero que todo, el problema lo separé analizando cada una de las partes del ejercicio. Ya, la primera parte, como hay un pi medio, corresponde a la sección que vimos de ángulos que difieren en pi medio. La segunda parte es un ángulo que está en el segundo cuadrante, y como es pi menos el ángulo, o 180 menos el ángulo, es un ángulo suplementario. Ya los ángulos suplementarios son los ángulos que suman 180 grados. El tercer es seno de 180 más alfa, o sea que ese ángulo va a caer en el tercer cuadrante. Por lo tanto, tengo que ver cuál es la formulita que ocupé en ese lugar para resolver el ejercicio, que es lo que estamos haciendo ahora. Y el último es menos seno de menos alfa, o sea, el ángulo va a crecer en sentido horario hacia abajo, por eso queda en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Y por eso está indicado, por eso lo indiqué de esa manera. Difieren en pi medio, esto es suplementario, tercer cuadrante y cuarto cuadrante respectivamente. Así que la fórmula que ocupé para resolver, ¿sí? No, siga. Ya. La fórmula que ocupé para resolver que difieren en pi medio es cosa de mirar el formulario que tenemos acá o bien conocer los signos. Como estamos en coseno, sabemos que si está desfasado en pi medio tiene que transformarse a seno. Y el coseno en el segundo cuadrante es negativo. El coseno en el segundo cuadrante es negativo, por lo tanto el seno en el primer cuadrante va a quedar, hay que colocarle el signo menos acá. Creo que hasta yo me enredé de lo que dije. Lo voy a explicar de nuevo. Sí. Profe, ya lo hice. ¿Qué hago ahora? Sí, creo que yo también ya lo hice. Ya, ahí lo vamos a ver. Espera un poco. Me faltó decir... Siempre se me olvida el signo de la identidad trigonométrica. Ah. Ya. Pero eso decía, esos dos. como como el primer valor, coseno de pi medio más alfa, va a dar un coseno, un ángulo en el segundo cuadrante, ese ángulo, el resultado va a ser negativo. Por lo tanto, yo tengo que colocárselo a la igualdad o al reemplazo, tengo que colocárselo.
Por eso el seno va a quedar como menos seno. Y eso es la propiedad que ocupamos, una de las primeras fórmulas que ocupamos. Tienen que irse para verla, para corroborarla a la hoja número 4. La segunda fórmula que aparece ahí, coseno de alfa más pi medio es igual a menos seno de alfa. Y eso fue el reemplazo que hice aquí. ¿Por qué hay que reemplazarlo? Porque lo estamos escribiendo todos en función de seno de alfa. Por eso aparece un puro seno de alfa. Ya, El ya. segundo es un suplementario. Nuevamente, miramos la formulita que corresponde a ese ángulo suplementario, que es la primera de todas las fórmulas de la hoja 3. En la primera, seno de pi menos alfa es igual a seno de alfa. Ahí está, ahí Sí. está nuevamente. ¿Ya? Ahora vamos al El tercero. que sigue es más seno de alfa. El que sigue va a ser... Porque está como menos seno, pero está en el tercer cuadrante, que es negativo, y además da Ya, negativo pero- en la fórmula. muy rápido, cerebrito. Vamos colocando los signos que corresponden. Bueno, Ya, entonces, hay un signo menos y esto arroja un signo menos. Ya, sabemos que el resultado va a ser positivo, Romina. Menos seno de alfa. Ya, ahí después lo convertimos a Sí. positivo. Ya, y Sí. finalmente, menos seno Menos. de menos alfa. El menos alfa no se lo mostré. A ver, ¿dónde está el menos alfa? ¿Usted Pero lo tiene? eso no está en el cuarto pero no importa cuadrante. porque está en el En el cuarto cuadrante, igual es cuadrante, negativo. Sí, Igual va a ser menos seno de alfa. Ahí en el cuarto sí, es cuadrante verdad. ambos son Es positivos. verdad, es verdad. No, pues, en el cuarto Porque cuadrante No, dice- pues, ambos no, negativos. no, va mire, negativo. en el cuarto cuadrante dice que el seno de menos alfa es menos seno de alfa. ¿Qué? Abajo, sí. en la última. Ahí dice. Sí, seno ahí de menos está. alfa es igual Ahí a menos está. seno de alfa. Es correcto, sí, ahí está. Entonces, menos seno de alfa, entonces aquí me va a faltar. Voy a tener que colocar un poquito por la izquierda. ¿Cómo? No sé dónde están mirando. Abajo, la última, Romy. En la primera, o sea, en el cuarto cuadrante, donde está razones trigonométricas de ángulos cuya suma es 0 o 2pi, en el primero Ya. dice, ahí dice seno 2pi menos alfa igual a seno menos alfa igual menos seno de alfa. Correcto. Ah, es que eso yo lo tengo en otra hoja. Ah, ya, correcto. Eso Profe, es. se me ha hecho eterna la clase. Ah, porque Gracias, hemos ocupado todo el tiempo que corresponde, pues si son 2 horas. Tiene como Menos, 10 minutos. menos seno de. Alfa, menos seno de alfa. Bien. Ahora veamos los signos menos, ya que Romina se había adelantado medio paso. Menos seno de alfa, Yo ya tengo el resultado final. más seno de alfa, menos con menos se transforma a más seno de alfa, y menos con menos se transforma a más seno de alfa. Puede eliminarlo. Los dos primeros se Puede eliminan eliminarlo. para la casa, se restan, y esto va a dar Sí. 2. Queda 2 seno de alfa. 2 seno de alfa. Y Bien. yo lo dividí en 2. Aquí Que me son diera seno de alfa. ¿Por qué lo dividiste en 2? No sé, para que me diera solo un seno. No, pues el número final nomás, pues si el otro número nomás, pues. Está inventando. Bueno, le saco la división. Sí, Igual me así- dio 2 senos. Sí, a mí igual me dio 2 seno de alfa. Buena. Eso da. Vamos al B. Ay, ¿hay más? Sí, son varios. Ay, son como 4 o 3. Ya. El C lo voy a dejar de tarea. B. Ay, Ya. qué Seno de pi más C. alfa por B. seno de pi menos alfa menos coseno de pi medios más alfa por seno de 2 pi menos alfa. Por, lo voy a escribir aquí todo por seno de 2 pi menos alfa. Ya. El primero es, queda en el tercer cuadrante, ¿cierto? Y si queda en el tercer cuadrante, eso es igual a menos seno de alfa. Por, como está en el segundo cuadrante, eso es igual a seno de alfa. Estoy resolviéndolo al tiro, ¿ya? SDS, SDS.
El primero Menos. es menos seno de alfa. Sí, el primero es menos seno de alfa. Sí, Por seno de alfa. Ya, menos. El tercero es ángulo que difieren en pi medio, En 90 grados. claro, y eso va a quedar menos seno de alfa. Ojo que por eso lo coloqué en paréntesis, porque doble signo menos. Y Sí. finalmente, por el seno de 2pi menos alfa, eso es igual a menos seno de alfa. sí. Sí. Bien. Resolvemos. Menos seno de alfa por seno de alfa es menos seno al cuadrado de alfa. Aquí hay un menos por menos, se transforma en un más. No, mejor. A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, Sí, pues veámoslo más así. seno de alfa. Menos por menos, Está bien. más, y más por menos es menos. Así que va a ser menos seno cuadrado de alfa. Y eso da resultado al final a menos 2 seno cuadrado de alfa. Si lo veo, no es tan complicado. Si lo hago, Pero, Tiene que profe, intentarlo. ¿Cómo que hice? ¿y dónde puso el más seno de alfa? Ah, y lo Bueno, multiplicó, ¿verdad? sí, pues Es multipliqué los que lo signos. multiplicó, se elevaron al cuadrado. Sí, pues. Y Ah, cierto. después, bueno, ese más, Y después lo se multiplicó multiplica con el otro, con el sí. otro menos, y ahí da negativo. Más por menos es menos. Ya. Sí, sí. Ahora lo vi, ahora lo vi. Bien. Ya, tío. El último. Quiero Pa, pa, mostrarle, pa, pa, porque pa. esto es para la próxima clase, el No, problema 21. no, La próxima no, clase partimos con las identidades trigonométricas. Y dice, no, demostrar las siguientes igualdades. no. Vamos a hacer solamente la. Problema A. Tangente de alfa más tangente de pi más alfa más cotangente de pi medio más alfa. Y medio. Eso es igual a la tangente de 2pi más- menos alfa. Hay que demostrar eso. Ay, O ¿cómo lo sea, hago? lo ideal es partir desde lo más amplio, lo más extenso y comprimirlo, achicarlo, aplicando todas las propiedades, tal cual como decimos anteriormente, pero ahora hay que demostrar que sí, esto es verdad. Esto es una identidad trigonométrica. Y vamos a trabajar con esto en la próxima clase, por eso me interesa al menos terminar con un ejercicio de esto. Bien. La tangente de alfa, parece que ahí no puedo hacer mucho, lo vamos a dejar simplemente expresado como tangente de alfa por el momento, pero el Sí, siguiente... pues porque lo necesitamos para la igualdad. El otro es El otro es tangente de pi más alfa, queda en el tercer cuadrante, y si queda en el tercer cuadrante, es negativo. Es positivo. es positivo, es tangente de alfa, simplemente. Ah, Más, verdad, en el tercero, Sí. cierto, es positivo. Estaba pensando más en el tangente cuarto. de alfa. Más la cotangente de pi medio más alfa. Y la cotangente se transforma a Es menos menos tangente. tangente de alfa. A menos tangente. Entonces, lo voy a borrar el signo más que coloqué ahí, lo vamos a colocar signo menos, menos tangente De de alfa. alfa. Eso es igual a la tangente de 2pi menos alfa, hay que comprobarlo. Entonces, tangente menos tangente, las puedo eliminar, se restan, y queda que la tangente de alfa, eso es igual a la tangente de 2pi menos alfa. No, porque la tangente de alfa es menos tangente. Pero, ¿por qué no saca eso? Sí, pues la tangente de 2pi menos alfa es menos tangente. Correcto. Por lo tanto, esta entidad es falsa. Ya, demostramos que es falso. ¿Por qué? Porque si vemos la última de las propiedades que aparecen en el cuadrito, encontramos, y ahí dice que la tangente de 2pi menos alfa es igual a la tangente de menos alfa, y eso es igual a menos tangente de alfa. A menos tangente de alfa. Entonces, el problema sería Wow. correcto si yo le agregara
un signo menos, ahí quedaría la identidad correcta. Ahí sería, Sí. ahí calzaría. Sí. Ya, listo. Ahora 1.25. sí, Ah, al qué sur. chori esto. Ya, ¿Ya? 1.25. No, Les voy a subir la clase ahora y también les Ya. voy a subir la guía 6 para la próxima clase, que toda la clase vamos a estar trabajando con identidades trigonométricas. Ay, Ok. bueno. Gracias, Ay, profe. Chao. Ya, cuaderno, Dios, está Chao, lleno de profe. cosas. Chao, profe. Su clase estuvo acuática. Chau. ya. Chao. Nos vemos, chiquillos. Que les vaya súper bien. Bye. Bye. Cuídese, nos vemos. Igual, chao.